Hola, ¿qué tal amigos televidentes? ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Vamos a estar hablando hoy de lo que es la presión arterial. Esa presión que circula desde el corazón como bomba y que se distribuye por todas nuestras cañerías, por donde circula la sangre y vuelve al corazón a través de otra cañería que llevan nombres distintos, unas arterias y otras venas, van a tener en su interior una determinada presión. Esa presión es la que permite llegar a cada célula para que la alimente con todos sus elementos y sus ingredientes, y esa presión puede variar por diferentes causas. Puede bajar, hipotensión, o puede subir y se llama hipertensión arterial. Ese es el tema que nos convoca hoy, el aumento de la presión desde nuestro corazón como bomba y nuestro sistema circulatorio, venas y arterias, que aumentan la presión por una cantidad importante de factores que nuestro invitado nos va a contar en breves. Nos acompaña gratísimamente, con muchísima alegría lo recibimos, ya ha estado aquí, es parte de nuestro equipo, de nuestros afectos y de las enseñanzas. Para mí, un maestro de la vida, pero también de la medicina, el doctor Enrique Cabral, Quique, para todos los que con afecto lo llamamos. Él es médico cardiólogo, especialista en todo el sistema circulatorio. Y doctor, gracias, infinitamente gracias por estar compartiendo con nosotros esta tarea, ¿eh? No, al contrario, es todo un placer, como en otras oportunidades. Valoro profundamente el sentido de comunicación y de trascendencia que tiene tu programa, porque siempre ha sido muy objetivo, muy claro, muy entendible y de aprovechamiento personal, porque lo más importante es trasladar lo científico para que pueda ser bien aplicado en beneficio de lo que decías al comienzo, del beneficio de la propia salud, que redunda en beneficio de todos, ¿no? Así que con gusto. Doctor, yo recién le contaba a nuestros invitados que vamos a hablar de la presión arterial alta, que es la hipertensión. Y para hablar de hipertensión tenemos que hablar de qué elementos componen nuestro sistema circulatorio. En realidad, la presión arterial es la expresión de un circuito en el cual el organismo tiene una bomba central llamada, sirve comparar mecánicamente porque realmente tiene un contenido mecánico el orden cardiovascular. Entonces la bomba se llama corazón, nuestro corazón noble, que bombea desde que nacemos hasta que nos morimos. Dormimos la siesta, a la madrugada y sigue trabajando. Y todo un circuito arterial y venoso que lleva la sangre, lo arterial, pura, oxigenada, y todos los metabolitos nutricionales, y un retorno que después que pasó por los pequeños lechos vasculares, que son las arteriolas pequeñas distribuidas en todo el organismo, desde el cerebro hasta nuestros pies, y entonces eso hace de que llegue el oxígeno, lleguen los nutrientes, y esos pequeños vasitos son los que le dan, digamos, la transferencia nutricional y el oxígeno. Después retorna al sistema venoso, que es un circuito de presión gradualmente decreciente. Es necesario, imprescindible, bombea el corazón con potencia para que salga, llegue a todos los territorios orgánicos y retorne progresivamente por el sistema venoso, que sería el de recaptura para traerlo al corazón y volver a toda la función de oxigenación en el pulmón. Vamos a pedirle a Edgardo, ahí te nos está mostrando, doctor, este corazón que lo estamos viendo de afuera, que es esta máquina que usted estaba hablando, y vemos que salen allí en rojo las arterias y en azul ingresan las venas como parte importante de un sistema. Pero lo que quiero que justamente digamos es que este corazón es un músculo, y acá lo vemos cortadito, que adentro tiene cavidades que se diferencian, porque es lo que nos va a dar esto que hablamos recién de la presión.
Precisamente las cavidades son las que receptan la sangre cuando regresa de todo el organismo al lado derecho, y después que pasó por el pulmón, el lado derecho bombea, se oxigena, en el pulmón llega a las cavidades izquierdas, y esa bomba muscular, esa cavidad que se llena previamente, al bombearla, manda en el árbol arterial la sangre pura a todo el organismo. Lo importante de todo esto es que esa es una dinámica continua, permanente, y la circulación siempre es anterógrada, siempre va hacia adelante. Nosotros cuando encontramos un circuito que vuelve para atrás nos está creando un trastorno. La sangre siempre avanza, es un poco como la creciente simbólicamente en el orden geográfico, hidrológico. Avanza, avanza y avanza, y lleva precisamente todos los componentes. Ese músculo es un músculo muy noble, muy resistente. Es equivalente al músculo de los brazos y de la pierna. Y en cambio nosotros nos agotamos en los brazos y la pierna, y el músculo cardíaco nunca para, nunca para. Y nosotros nos olvidamos de esa nobleza funcional y abusamos de ella, no solo exigiéndole más, sino que a su vez lo agotamos, y ahí vienen las complicaciones, o lo recargamos en exceso, de modo tal de que el músculo es todo lo más importante de la bomba, pero tiene que nutrirse a través de las mismas arterias a las cuales él está mandando cuando bombea el ventrículo hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar, que es el circuito, digamos, no oxigenado, por decir así. Y él se alimenta a sí mismo con las coronarias. Y las coronarias que nacen de la raíz de la aorta, por supuesto. Que son importantísimas para que ese músculo esté claro, bien. Ahora, las arterias nuestras están distribuidas en todo el organismo. Las tenemos en el cerebro, en la retina, en todo, ¿no? Doctor, acá vamos a mostrar con Edgardo estas cavidades que tiene el corazón. Vamos a ver si la estamos mostrando ahí. Porque estas cavidades que están arriba, que se llaman aurículas, estas tienen una presión determinada, que es la que recibe la sangre y las manda con una presión para esta parte que son los ventrículos. Claro, lo mismo para la parte izquierda y para la derecha del corazón, para cumplir distintas funciones. Así es. Esto, cuando se contrae este músculo del ventrículo, allí nos va a dar una presión, que es la presión donde el corazón se contrae. La potencia de bombeo es la presión sistólica, la de máxima. Cuando el corazón se contrae en esa parte de los ventrículos. Ahí es donde más manda fuerza, energía. Es un fenómeno hidrodinámico. Entonces la sangre toma velocidad y a su vez fuerza que repercute sobre las paredes arteriales. Cuando eso se contrae, esa es la presión máxima o sistólica. Eso es lo que determina la presión sistólica. Cuando eso se relaja y se contraen las aurículas para mandarle sangre a los ventrículos, esa sería la mínima. La mínima en realidad también está determinado por el circuito arterial periférico, que permanece permanentemente abierto, porque si no, tendríamos presión cero. En cambio, el circuito arterial periférico hace de retención, por lo cual coadyuva y determina de que tengamos una presión de mínima llamada diastólica. Y el organismo, todo, cerebro, corazón, pulmón, hígado, todo, necesita de la sistólica y diastólica porque trabajan como una prensa. Y al comprimir entre la máxima y la mínima, permite que la sangre que está dentro de las arterias o arteriolas pase a los tejidos. Y como en la prensa de las librerías de antes, que apretaban y salía el exceso de goma, de engrudo, de lo que sea. Bueno, acá nosotros hacemos fisiológicamente pasar la sangre a los tejidos. Por eso es que necesitamos una diferencial, también mínima, no menor de 2 puntos, para que pueda estar pasando. Cuando no tenemos diferencia de presión, no tenemos fuerza de inyectarle a los tejidos. De ahí la importancia de máxima y de mínima. Esta presión se mide, nosotros le llamamos 120 o 12, 80 u 8,
para medir en milímetros de mercurio. Se mide milímetros de mercurio, se mide milímetros. Y en realidad los patrones mundiales de todas las sociedades de cardiología, la Sociedad Argentina, la Federación Argentina, la OMS, Organización Mundial, todas las sociedades de hipertensión y europeas, americanas, sostienen que el óptimo o ideal es tener 12 de máxima y 8 de mínima, o menores que eso. Esto tiene importancia por lo que vamos a hablar después. 12-8 es el ideal. Puede subir un poquito y puede bajar un poquito. Pero después vamos a hablar de algunas cosas que son conceptos que no están concordantes con la realidad científica. Vamos a mostrar, doctor, un sistema circulatorio completo, o por lo menos buena parte de él, sabiendo que estas arterias, estas venas están distribuidas por todo el cuerpo y que estas arterias van a pasar por órganos importantes, como son el riñón, los músculos, el hígado, el pulmón que va a dar el oxígeno y el cerebro, principalmente, entre otros, porque ahí vamos a tener que prestar atención cuando esta presión varía. Claro, ahí nosotros ya tenemos una variabilidad que se puede dar también por distintas circunstancias. Y la actividad normal fisiológica del hombre puede subir un poco más en el reposo nocturno de siesta, duerma o no duerma, baja un poco la presión arterial. Eso es normal y lo necesitan todos los órganos o vísceras del ser humano para poder estar bien nutrido, ya lo dijimos. Sí. Cuando llegamos al límite, por debajo los defectos o en excesos, ya entramos en patologías o trastornos que predominantemente son asintomáticas en el caso de la hipertensión arterial. Entonces a veces no tenemos ni noción, y cuando ahora que estamos ingresando en el tema de la interpretación hipertensiva, la mayoría de los hipertensos no sabe nada. Sí. ¿Qué es hipertenso? Exactamente. Sí. La regla de las mitades. La mitad de los hipertensos no sabe que es hipertenso. Y la mitad que sabe no le da importancia y no se cuida correspondientemente bien. Esa mitad que sabe y se trata, a su vez no se trata adecuadamente. Entonces estamos viendo, Vital, cómo se reduce la eficacia de la acción terapéutica, porque hablando de la mitad que sabe, se trata más o menos la mitad, y la mitad está bien controlada con objetivos netos. Estamos hablando de una octava parte. Y la hipertensión no es una variabilidad de número, no es un hecho circunstancial. Claro. No es una cosa del momento hoy porque gana Boca o River o porque la lotería me favoreció. Entonces a lo mejor me sube o me baja por razones emocionales, circunstanciales. La hipertensión es un estado estable, es un estado permanente. Generalmente no lo interpretamos así, pero es una enfermedad. No un hecho fortuito, de modo tal de que sociológicamente hay una mala interpretación con una triste repercusión, por lo que genera que es el más alto índice de morbilidad y de mortalidad en el mundo occidental, y según los últimos estudios, Latinoamérica y el Caribe estamos a la cabeza de todo. Hablando de que casi un tercio de la población está afectada. Y en nuestro país, según las regiones, tenemos unos últimos estudios que mostraban que el 29% prevalece de hipertensión en capital y en el interior un 34,4%, lo cual redondea prácticamente un tercio de la población hipertensógena o hipertensiva. Hipertensógena es cuando produce. Y entonces ese es el gran fenómeno de este hecho, que es una epidemia que es convivible como si fuese inocente la hipertensión. Y en cambio
cardiología y en hipertensología y en la Sociedad Argentina de Hipertensión, que cada día tiene más vigencia, más jerarquía y más preocupación, no solo en lo científico, sino en lo del impacto social. Esto está generando dramas que ya son muy preocupantes por los fenómenos secuelares que genera y por los altísimos costos de desequilibrio en los sistemas de salud. Pero lo peor de todo esto es el daño humano. Porque más allá del sistema que me protege, estoy yo dañado cuando hice una lesión vasculocerebral o las consecuencias que puedo hacer un infarto o llevar por sobrecarga de trabajo y mi músculo se agota, hacer una insuficiencia cardíaca o tener un riñón dañado que me va a provocar una insuficiencia renal que inexorablemente llegan aunque yo no sienta nada. Y eso le pasa a los hipertensos. Entonces tenemos que ser claros porque la connotación ya no es de la especialidad cardiológica, es clínica, con impacto en cualquiera de los consultorios de todos los queridos amigos y colegas que atienden la especialidad que fuese, porque al decir de los paisanos no respeta pelo ni marca esto. Sí, señor. Doctor, aquí vamos a compartir con Edgardo unas imágenes de cómo están armadas las arterias y cómo están armadas las venas en su estructura, para que después usted nos explique por qué aumenta la presión dentro de estos conductos. Aquí vamos a ver una arteria que está cortadita allí, viendo que circula sangre con sus componentes, pero esta arteria tiene capitas, está armada de capas. Eso quiero que usted me cuente. Las paredes arteriales son más gruesas que las paredes venosas y tienen una estructura que ahí vemos varias capas concéntricas. El interior es un revestimiento, yo siempre digo aterciopelado, se llama endotelio, es tan liso, es un celofán, por decir así. En el medio, así groseramente, es la masa muscular, que en el caso normal tiene su grosor y en el hipertenso se engruesa mucho más, y entonces reduce y comprime la luz de la arteria en su interior. Y en la parte exterior la adventicia, donde llegan las vasa vasorum, llegan filetes nerviosos, y esos filetes nerviosos se conectan, entre otras cosas, con nuestro sistema nervioso central. De modo tal que, por decir así, las tres capas concéntricas, aunque la imagen acá muestra 5, están hablando de cómo funciona. Y esto no es como una cañería rígida, sino que se dilata o se contrae, pero en el hipertenso, a medida que la injuria de la alta presión y de la propia enfermedad va progresando, genera un engrosamiento de la media que achica la luz por dentro. Entonces las paredes arteriales cada día tienen menos luz. El diámetro de 10 milímetros, por decir, o de 8 milímetros, según qué arteria principal o secundaria sea, se va achicando. Entonces, esa es la gran patología, agregada a otros componentes que van apareciendo. Y el orden venoso tiene una estructura similar, pero de menor resistencia. Por consiguiente, cuando nosotros estamos viendo la parte venosa, generalmente fíjense cómo son la jerarquía y los rangos, que la hipertensión arterial y las arterias están en los territorios más protegidos del organismo, y la parte venosa en la superficie, porque el gran peligro lo tienen las grandes arterias, el sistema arterial, y menos peligro es el del sistema venoso. Por eso lo vemos en superficie, tiene menos resistencia de las paredes y es un circuito de menor presión naturalmente. Claro, acá si vemos, se nota que es una pared más finita, más delgada y con menos musculatura, por lo tanto es como que se puede achatar más fácil. Se aplasta más fácil una vena que una arteria. Así es. Entonces, doctor, ahora que tenemos ya visto el corazón, el sistema circulatorio, las arterias con su estructura y las venas, ¿por qué aumenta la presión? ¿De dónde? ¿Cómo se genera esta maquinaria para que la presión aumente por sobre los valores normales? En realidad hay una situación que es un poco atípica. En la medicina se llama hipertensión esencial,
primaria, idiopática. Semánticamente en el español nosotros tenemos 20.000 palabras para decir lo mismo. Para decir que es de origen desconocido. Nacemos para ser hipertensos. Tenemos una predisposición, no es un carácter hereditario dominante, pero sí nacemos para ello. Y por supuesto, en la medida que vamos creciendo, vamos generando situaciones coadyuvantes que favorecen que se produzca ese fenómeno de hipertensión. Fíjense, la cosa más sencilla. Los chicos de hoy, no comparemos con los del pasado, hoy. Ya desde chicos están estáticos, quietos, sedentarios en la pantalla de televisión. Cuando llegan a la adolescencia viven con la computadora. Naturalmente tantas horas, el otro día leí un artículo, 12 horas no menos diarias de pantalla, ya sea de celular, de lo que fuere. Entonces el dinamismo hace de que nuestras arterias están demasiado quietas y no hay mejor fenómeno que activarlas con el ejercicio y la actividad física. Eso abre nuestras arterias, nosotros quietos las cerramos. Sí. Pero si estamos quietos en un escritorio, en un laboratorio donde estemos, nosotros lo que hacemos es, a su vez, ir neutralizando toda esa gestión con comida, que ninguna tiene un valor nutricional concordante con lo más adecuado. Si no es un chisito, pasa a ser un palito salado. Un palito salado. Y ahí empezamos a ver los otros componentes que lo esencial, por eso no tiene la culpa los chicos ni nadie por el estilo, porque los grandes vamos adquiriendo nuestros propios hábitos de la manera más diversa. Y entonces lo que quiero significar es que nosotros a lo esencial que trajimos en la vida lo vamos potenciando y ahí aparece la hipertensión, que va a tener distintos rangos según cómo viva yo y sea mi estilo de vida. Y hoy en día, en general, no lo personal, estoy hablando en general, todo el mundo tenemos hábitos de vida que no son concordantes con los más saludables. Entonces un montón de factores contribuyen desde lo físico, orgánico, nutricional, lo metabólico según la dieta y hasta también los factores convivenciales, profesionales que generan estrés. Entonces tenemos cosas objetivamente que podemos constatar y decir me está generando presión, y otras cosas subjetivas que no la vemos, no las tocamos, pero que a veces inciden significativamente en hipertensión sostenida en quien nunca tuvo, inclusive. Y de golpe vienen preocupados porque aparecen con un episodio de hipertensión. Y esto de idiopática o de causa desconocida, ¿qué es lo que provoca en ese volumen de sangre que está circulando a un determinado ritmo, a un determinado volumen y generando esa fuerza en las arterias, que es lo que nosotros... En realidad, lo idiopático es prácticamente el 95%, y lo secundario, por decir primario idiopático, lo secundario son las enfermedades que pueden desencadenarme o los hábitos que me van a desencadenar. Pero lo que va a hacer que ese circuito arterial, que tiene que tener lo ideal 12 de máxima, 8 de mínima, puede ir subiendo de a poco. Y entonces, cuando llegamos, el techo máximo en cualquier sociedad de cardiología o de hipertensión es 14,9. El máximo. El máximo, y no hay disculpas ni perdón para decir vivo arriba de esa cifra, porque yo no voy a sentir nada, pero voy a tener la injuria. El daño. El daño es inexorable. A veces la retina de mi ojo, a veces mi carótida, mi riñón, a veces mi cerebro, y a veces mi riñón, o a veces mis piernas. Entonces cualquier territorio, más arriba, más abajo, se compromete. Y la hipertensión va subiendo por todo ese mecanismo dentro de la luz de las arterias, y ya no depende de la potencia con que está bombeando el corazón, sino de la resistencia periférica de las arteriolas más chicas y también de las propias paredes arteriales, que al sufrir la injuria agrede la pared arterial hacia afuera y la va a su vez
digamos, perjudicando y engrosando esa capa media, sin contar que empieza a dañar ese revestimiento aterciopelado o el celofán que yo decía llamado endotelio, y que había una imagen muy linda recién allí, y esa imagen arterial empieza a sufrir deterioro, y entonces la injuria me hace aparecer poros pequeños, por decir así, por la injuria hipertensiva, y ahí empiezo a filtrar en ese revestimiento pequeñas partículas de distintos componentes que están circulando en la sangre y se van depositando debajo, es como la tierra debajo de la alfombra, y entonces me va formando plaquitas de distintos elementos y componentes que en la medida que progresan me achican más aún la luz arterial, y entonces cada vez pasa menos, y esas plaquitas, si se arman lento y despacio, son placas duras a veces, pero la mayoría se desarrollan rápido por los hábitos, por el estrés, por la toxicidad de la manera de vivir, entre comillas, y entonces esas plaquitas son frágiles y se pueden romper y darme lo que son los fenómenos trombóticos, y que me ocluye o en el cerebro, o en una carótida, o en una coronaria y termino en un infarto, o las hipertensiones nefrovasculares cuando va dañando también la arteria renal, o la pierna misma, Entonces ese es el mecanismo de injuria y cómo trabaja la presión arterial. Por eso es que tenemos que bajarla. Entendiendo que este conducto que es la arteria es un conducto flexible que se achica llamándose vasoconstricción y se agranda llamando vasodilatación, para darle justamente la posibilidad a nuestro estado de tensión, porque nuestra tensión segrega sustancias, esas sustancias hacen que nuestros bronquios se abran para que respiremos más rápido, que nuestras arterias se contraigan para que circule más rápido y nuestro corazón bombea más rápido. Si vivimos en un constante mecanismo de estrés, esas arterias se terminan endureciendo. Pero por supuesto, además hay una realidad. Una vez que yo entré con el estrés, cuando hablaba de la capa adventicia, hay filetes que provocan una vasoconstricción más allá que la propia injuria y la hipertensión. Entonces hay episodios de angor, dolor de pecho, hay episodios de mareo, pérdida de estabilidad por un vasoespasmo estresógeno muchas veces, pero siempre están todos acompañados. Acá no viene todo disuelto, disociado, están todos integrados los componentes que van jugando para darse una mano al otro, y esto es como tantas cosas, ¿no?, que uno observa que se producen, como diría yo, el gran combo, pero en este caso de agresión y de daño. Vamos a ir a una pausa, doctor, y después le quiero preguntar el tema de los síntomas, porque acá en este caso el tema de los síntomas va a estar disfrazado, camuflado quizás por mucho tiempo. Por eso la importancia de la visita oportuna y los controles que son fáciles de hacerlo. Después de la pausa le pregunto. ¿Cómo no? Estamos con el doctor Enrique Cabral, quien es médico cardiólogo. Estamos gratísimamente acompañados de él y recibiendo una información muy pero muy clara de lo que es la hipertensión arterial. Después de la pausa, si hay síntomas, cómo se presentan, cómo se diagnostica la presión alta y cómo se trata. Y por supuesto también cómo la prevenimos. Después de la pausa. Estamos haciendo Los Vitales de la Salud, estamos con el doctor Enrique Cabral, Quique Cabral, médico cardiólogo. Estamos hablando de hipertensión arterial. Doctor, va a ser muy importante aquí plantear el tema de los síntomas, porque los síntomas cuando llegan pueden llegarse tarde. Sí, en realidad lo que decís es cierto. Lamentablemente pasa asintomático, o nosotros en nuestro estilo de vida vamos confundiendo y creemos que son circunstancias propias de la vida y no propias de algún trastorno que tenemos. De modo tal de que por ahí alguna sensación de dolor de cabeza decimos, bueno, estuve limpiando la casa, estuve haciendo un almácigo, estuve jugando al fútbol, raqueteando en la cancha de tenis, y le damos la culpa a los cervicales, al trapecio, y entonces vamos desviando el foco del síntoma porque creemos que es derivado de otras cosas
que estamos haciendo. Sí. Y generalmente el hallazgo de la hipertensión arterial es un hecho fortuito, porque yo voy porque me tienen que hacer cualquier cosa o por el carnet de conductor, y a veces todos estos controles y chequeos que nos hacen por otras razones nos incomodan también en la vida, porque nosotros somos muy ariscos para la salud y entonces no le damos la vigencia plena al autocontrol. Y más el hombre que la mujer es mucho más disciplinada en su autocontrol. Los hombres somos bastante precarios. Entonces, además, hay una expresión, un patrimonio, una vieja historia de machismo, de que si yo nunca fui al médico, decimos. Claro. Y por la hipertensión arterial menos me tomaron, no, claro, nunca jamás. Como una gran virtud. Entonces, como que fuese una virtud, ¿no es cierto? Y acá no estamos diciendo que se viva en un consultorio médico, pero por lo menos una vez al año cualquier ciudadano se puede tomar la presión. Más aún, desde niño, inclusive, cuando hay antecedentes de padre, cabría una vez al año. Cuando hay antecedentes de padre, lo estándar, y si bien los patrones del niño son diferentes porque se miden en percentilo, teniendo en cuenta el peso, la altura, la edad, ¿no es cierto? Pero una vez al año por lo menos, y en especial, reitero. Pero los adultos somos bastante precarios en el autocontrol. A lo mejor tenemos síntomas y no lo decidimos bien porque no lo controlamos y no logramos asociación. Ese hallazgo fortuito pone en evidencia y entonces a lo mejor empezamos a seguir algo. Los síntomas entonces son lentos, progresivos y graduales. Esta es una enfermedad que no para nunca, pero que va avanzando y tiene una característica. Este asesino digamos, silencioso, de guantes blancos, que es la hipertensión, porque tarde o temprano mata. Tarde o temprano mata. ¿Por qué? Porque elige órganos blancos. Y entonces puede ser mi cerebro, puede ser mi corazón, puede ser mi riñón, reitero, los órganos más frecuentemente afectados. Y el ser humano que tuvo una hipertensión y que va avanzando en el tiempo y la deja ir y se aguanta un dolor de cabeza y le fumó un puchito arriba porque dice, con esto parece que me siento mejor, porque el tabaco tiene un efecto placentero complementario, entonces yo creo que me siento mejor, y entre los dos me van cerrando y dando microinfartos cerebrales. Y entonces por ahí me empiezo a marear más seguido, o tengo inestabilidad, o voy avanzando por mi hipertensión y voy teniendo una pérdida de vocación en la memoria y me entro a olvidar de las cosas, y entonces no necesariamente son síntomas sufrientes y dolorosos, sino también que empiezan a alterar la función intelectual, si es el orden cerebral, y me va modificando el orden cognitivo. Entonces esa es una de las formas, sin contar que esos microinfartos, que lo suelen ver muy bien los tomógrafos cuando lo mandan los neurólogos, y entonces pero siempre tiene un fondo hipertensógeno más otras patologías, y entonces van apareciendo los fenómenos degenerativos vasculocerebrales. Entonces acá nosotros decimos, tuvo un accidente vasculocerebral. No es accidente. Accidente es si chocamos y golpeamos la cabeza. Claro, algo fortuito. No, son ataques. Son ataques producto de la presión, pero es un hecho progresivo y programado, entre comillas. Prevenible. Y entonces que se podrían prevenir. Y entonces vienen en los ataques cerebrales que a veces deja secuela de una monoparesia en un brazo o en una pierna o una hemiplegia. Depende del grado, si es severo, a veces hay accidentes que son trombóticos, a veces hemorragíparo, ¿no es cierto?, con una hemorragia, pero lo concreto es que, y a veces me va dando un fenómeno neurodegenerativo que me lleva al Alzheimer, y todos hablamos del alemán, como se dice en la calle, ¿no es cierto?, por el Alzheimer, pero no hacemos nada para quedar lejos de él. De modo tal de que todas estas cosas pintorescas, en el fondo, para decirlas, pero dramáticas en la realidad vivencial, es una de las formas de expresar los síntomas. En el corazón, ni decir, me dañan todas las estructuras del corazón. Afecta al músculo cardíaco y se produce un engrosamiento, se llama hipertrofia. Aparecen los electros, se ve una radiografía mucho más rubicunda y robusta, ni decir los ecocardiogramas dan la plena certeza del grado de hipertrofia, pero al mismo tiempo ese músculo, si yo lo dejo ir, va a dilatar
tratarse y me da una insuficiencia cardíaca. Y ahí ya no tengo retorno. De la hipertrofia sí, pero de la insuficiencia no. Tengo que aguantármela hasta lo que dure. Y puede afectarme mis válvulas. Entonces la hipertensión sumada a una diabetes o una hipercolesterolemia, yo puedo hacer un daño vascular y valvular. Y aparecen las valvulopatías. Y ni decir de las coronarias, es una arteria más igual que la cerebral. Y entonces si yo la voy tapando progresiva, primeramente me oprime el pecho, después me arde un poco más y algún día me duele agudo y estoy en pleno infarto. Exactamente. Lo que pasa es que una vez que tapé la arteria, el músculo que dañé, la arteria la puedo destapar, pero el músculo que yo lo dañé, si está dañado no lo recupero más. Entonces mi corazón sigue latiendo, pero pierde capacidad funcional. De modo tal de que ya ven cómo va, de lo mínimo va progresando hasta cosas que hoy en día es todo esto, los riñones ni decir, más allá de que el propio riñón por un daño de la entra a aparecer la corteza y entonces orinamos con albúmina porque son como glomérulos pequeñitos como bolitas. Bueno, lo concreto va dando patología renal también, que a su vez por ser patológico ese riñón o por otras causas de patología renal viene y me va provocando una hipertensión por rebote secundaria. Una secundaria a causa de que el mismo riñón se enfermó con la hipertensión exactamente primaria. Y muchas veces no podemos salir de mis ojitos que no ven bien. Una cosa que yo tenga en mis ojos una catarata y que esté haciendo una esclerosis corneal o de cristalino, y otra cosa es que yo tenga una lesión retiniana vascular. Entonces vamos viendo un montón de cosas, y antes daño arterial era mirar un fondo de ojo, le pedíamos a los colegas oftalmólogos, y hoy en día ya tenemos una ventana que son las arterias carótidas, y entonces los ecodoppler ya me están anunciando, por lo menos en ese sector indirectamente, cómo están otros territorios. Y acá, doctor, lo que vamos a tener de ventaja es que un simple aparatito llamado tensiómetro va a resolverme en buena medida por lo menos saber del valor, ir controlando el valor. Y no cuesta nada. Y tomarse la presión, yo no digo no caer en fobia, Claro, no caer en fobia, pero cada 2 días, cada 3 días conviene sí, o cada semana, los hipertensos estoy hablando ya formales y estables. Y por el otro lado no cabe ninguna duda también que es importante que sea bien tomada la presión arterial. La toma fortuita de una cifra alta no es necesariamente un diagnóstico de enfermedad. Exactamente. Sí, acá Juan Carlos justamente en un mensajito de texto me pregunta si los digitales, si los tensiómetros digitales son confiables, son fiables. En realidad todos los equipos hacen una buena medición, pero son muy sensibles y pueden descalibrarse muy rápido. Lo rutinario y habitual, porque sea un poco más incómodo, lo conveniente y recomendable es el del brazo, que uno infla el manguito, lo enfunda bien al brazo, relajado el brazo, posición adecuada busca. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente. Y lo que hace este elemento, que estamos viendo ahí, que se insufla con aire, lo que hace es apretar la arteria hasta no dejar pasar la sangre. En realidad es así. Y cuando nosotros entonces medimos en el pulso el primer golpecito o lo escuchamos en el estetoscopio, quiere decir que ahí le dio paso a la arteria. Cuando empezó es como que ahí bajando la presión del manguito me deja que la presión de dentro del interior de la arteria empiece a permeabilizar y pasar y empieza a pulsar, y esa pulsatilidad es la que a nosotros nos permite escucharlo en el estetoscopio del brazo. Y ahí es la máxima. Esa es la máxima. Bueno, estamos con el doctor Enrique Cabral, médico cardiólogo. Estamos hablando de hipertensión arterial. Después de la pausa, tratamiento y medida de prevención. Muy bien, les queremos avisarles a todos nuestros televidentes que este próximo viernes a las 17 horas en la Casa del Bicentenario en Belgrano, España, en la ciudad de Reconquista, va a estar el doctor Ernesto Crescenti, quien hace mucho tiempo viene generando un producto de inmunidad para tratamientos de las defensas bajan
le viene generando un producto de hace muchos años, dando un muy buen resultado en lo que es elevar las defensas de pacientes que viven estas situaciones. Así que están todos invitados para este viernes a las 17 horas en la Casa del Bicentenario, en la calle Belgrano, esquina España, en la ciudad de Reconquista. Si alguien está viviendo esta situación y lo conoce, avísenle, el doctor nos va a contar de qué consta este recurso que se lo ha generado desde su propia experiencia y su descubrimiento como médico, al cual todos tenemos derecho de llegar a esa instancia en nuestra profesión. Doctor, tengo que leerle saluditos que llegaron para usted. El doctor Hugo Flores, nuestro colega que estuvo el miércoles pasado, saluda a los dos médicos, nos manda un abrazo. Bueno, qué grande que nos saluda un colega, ¿eh? Un gran amigo. Por supuesto, también tenemos a Ernesto Campana, saluda al doctor Cabral. Y su hija Eleonora, el yerno Jorge, el nieto Juan Ignacio, saludan también al doctor Cabral. Bueno, tengo unos mensajitos, doctor, acá también en mi celular, que tienen que ver con preguntas, pero me gustaría antes que nos cuente un poquito cómo abordamos esta situación, en tratamiento y en prevención, porque acá van a estar medio juntos de la mano lo que es tratar y prevenir el avance de este cuadro. El tratamiento tiene dos connotaciones, no cabe ninguna duda. Por un lado, el aspecto farmacológico específico, que bueno, hoy la ciencia sigue avanzando, aparecen nuevas drogas, había antes que eran limitativas o tenían efectos secundarios, hoy mejoraron mucho, sí, permiten mejores respuestas, acciones más prolongadas e inclusive menos efectos secundarios indeseables, sí, lo cual favorece que sea mejor cumplido el plan terapéutico. Pero esa es la faceta, llamémosle, asistencial médica, sí, de la enfermedad, y está la personal. Y lo normal es que nosotros evadimos nuestra responsabilidad personal y entonces esto es tan importante, un 50% es asistencial farmacológico y un 50% es cuidado con el estilo de vida. Sí. El peso es fundamental. Ni hablemos del sobrepeso y la obesidad. Sí. El sedentarismo, Dios me libre, lo que genera la falta de actividad física. No quemamos, sí, ni una caloría, no entrenamos nuestras arterias para que permanezcan dilatadas, no hacemos recircular la sangre. El tabaquismo, es comprar una enfermedad en el kiosco, la única enfermedad que compramos los seres humanos. Sí, señor. Sí, señor. Cuesta barato en el bolsillo, pero cuesta muy caro en la salud. La salud, en el cuerpo. El factor metabólico de la diabetes. ¿Cuántas veces nos tentamos y seguimos comiendo la torta, el budín, todo lo que fuere, más allá de que ya vemos que los factores diabetógenos, por las razones múltiples que más de una vez ya explicaron en tu programa otros colegas endocrinólogos y demás, los factores dislipémicos, que son las grasas concretamente. Nosotros tenemos una apetencia por las grasas saturadas, que son las grasas que, si llamémosle, se ponen duras, de animales. Y lo que nosotros tenemos que usar son las grasas poliinsaturadas, que son los aceites vegetales. Sí. Ninguno de ellos va a provocar, salvo que haga una fritura. Y entonces los saturo. Sí. Ellos son elementos fundamentales. Las grasas trans, de las masas, factura, pastelería, todo. Entonces todos esos elementos son fundamentales. El peso, la dieta. Hoy en día se recomienda mucho distintos estilos de dieta. En la cardiología se habla mucho de la DAS y también en el contexto general de la dieta mediterránea, mucha verdura, mucha fruta, todo lo demás. Pero más allá de todo eso, de la hipertensión que se agrava, porque el eje siempre es la hipertensión. Sí. El número uno de los agresores, y tiene una constelación, como yo siempre digo, como en las grandes sombrillas o carpas. El mástil mayor es la hipertensión y todos los daños que agregan todas las otras patologías: obesidad, sedentarismo, estrés, dislipemia, colesterol, triglicéridos, el bueno, el malo. Del bueno no nos hablamos nunca, del malo nos olvidamos y comemos todo lo gordo. Sí. Vamos a un asado y en vez de comer carne comemos todas las achuras previas. Sí. Y así sucesivamente. De modo tal de que todos estos componentes, ni decir la fiesta patria, los locros que nos comemos, ¿no es cierto? y eso va a... No, porque sí, es la realidad. Discúlpeme la simpleza, sí, pero hay que hacer... Sí, y aparte nos hemos acostumbrado, quiero mostrar esta imagen,
Porque eso es lo que en concreto tenemos que hacer nosotros. Esta imagen la quiero mostrar porque acá tenemos un gran adversario que juega en nuestras mesas siempre, que es la sal. Bueno, la sal es un enemigo número uno. En la República Argentina se logró un consenso de que hoy progresivamente los restaurantes no tienen ya el salero en la mesa, sí. Y en la dieta del contexto global de la industria de alimenticia se ha reducido gradual y progresivamente el porcentaje en un plan anual sucesivo de ir achicándolo, porque la sal, fíjese qué paradoja. La sal, no podemos comer más de 5 gramos de cloruro de sodio, que son exactamente 2,4 de sodio, y 5 gramos de cloruro de sodio, que es tan importante. Yo, si me permitís, Vital, yo voy a mostrar esto. Esto es exactamente lo que nosotros tendríamos que consumir de sal en el día. Esto es exactamente. Esa cantidad. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Usamos, parece ser que si nos le ponemos, nos rebozamos el plato en el costado y cada trozo de comida lo sopamos en sal. De modo tal que a veces somos, vuelvo a repetir, a través de esos componentes. Conclusiones, nosotros hablemos, hay muchos otros factores, pero hagamos lo imposible sin sufrimiento, porque no se trata de mortificación existencial y vivencial, se trata simplemente de hacer esto. Que vamos a necesitar en algunas ocasiones la mano de una nutricionista o un nutricionista. Excelente. Para que nos ayude a cambiar el tema de las grasitas. El endocrinólogo será en la parte metabólica. Entonces, el nutricionista que nos dé el balance adecuado, el clínico que nos acompañe siempre, y si hay patología selectiva será un neurólogo, será un cardiólogo, un nefrólogo, pero eso es imprescindible. Nosotros no nos curamos por sí mismos, pero lo que sí podemos hacer es mejorar, y todas estas cosas, antes que lleguen a lo irreversible, son todas reversibles. La hipertrofia vuelve atrás del ventrículo, el riñón puede mejorar, el cerebro puede recuperarse, pero paremos la moto. Un montón de ellas reversibles y unas cuantas evitables, sabiendo hacer esto desde chicos. Por eso la importancia de la buena alimentación desde niñitos. A veces por ahí nosotros somos complacientes, y entonces por ahí se generan, por complacencias y cariños malentendidos, se producen distorsiones en el equilibrio nutricional y un montón de cosas. Sobre todo en el rol de abuelo y abuela. Y los abuelitos por ahí somos demasiado contemplativos. Doctor Quique Cabral, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarea. Y vamos a estar invitándolo para nuevos programas. Como no, con mucho gusto. Muchísimas y un placer enorme. Muchas gracias. El doctor Enrique Cabral, médico cardiólogo. Quique, para todos los que vivimos aquí en la zona, para los que nos ven en www.regionnet.com.ar, sepan que es un amigo de Reconquista, de Avellaneda, un excelente profesional y un colega muy pero muy respetado, y con esta clase que nos vio hoy nos vamos contentos, sabiendo que un día más, de una semana más de nuestras vidas, hemos compartido con ustedes calidad informativa. ¿Para qué? Para ir tomando esas decisiones lo más certeras posible que nos beneficien personalmente y colectivamente también. Nos vemos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Nos vemos. No se vayan.